Tras conquistar terreno a los musulmanes, cada iglesia que se construía era algo más que un lugar para el culto. En los templos se demostraba el poder de los señores y en los capiteles y retablos los artistas competían para llevar el mensaje cristiano a un pueblo que no sabía leer ni escribir. A finales del siglo XV, el Papa Luna quiso distinguir a su tierra y lo hizo con un elemento que solo lucirían los grandes retablos de la corona de Aragón. En un lugar central y elevado, un ojo que nos mira desde siglos y que esconde mucho más de lo que aparenta. Finales del siglo XV. El obispo don Juan de Aragón decide cambiar el retablo gótico de la Catedral de Zaragoza. Empieza aquí la historia de un privilegio para los aragoneses. Tenemos el que posiblemente sea el primer óculo que se fabrica en los retablos aragoneses, encima de la escena central y en este caso redondo, porque ocupa el espacio que anteriormente ocupaba en los orígenes del retablo una representación en redondo de Dios Padre con los brazos extendidos contemplando la escena central del retablo, que es la adoración de los Reyes Magos. Va a haber una gran devoción a la Eucaristía porque se van a dar unos acontecimientos que son milagros eucarísticos en Aragón, ¿no? Tenemos uno que es muy conocido, que es Daroca, los corporales, que seguramente nos suena, pero luego hay otros dos, que es la Santa Duda de Zimbaya y el milagro eucarístico del aseo. La gente veía la forma y pensaba que viendo la forma pues se curaba de las enfermedades o le protegía o tenía como ciertos poderes para liberarlos del mal, ¿no? Entonces, de ese deseo de poder contemplar, de poder ver la sagrada forma, van a surgir este tipo de retablos. Y para subirla hasta allí, unas escaleras y una pequeña capilla, aunque ahora en el aseo no hay acceso. No es visitable, lo primero porque el acceso es realmente malo, como en muchos de los óculos expositores, y lo segundo porque la capilla está en una situación de deterioro muy grande. Por seguridad y vistosidad, el óculo se puso de moda. Damián Forment, el gran escultor de la época, lo llevó en 1506 al nuevo retablo del Pilar. Como el encargo que hace el Cabildo del Pilar a Damián Forment es que haga un retablo copia, solo que en más tamaño, copia del esquema de retablo del aseo. Entonces, claro, lógicamente reproduce también el óculo expositor. Muy pocas personas tienen acceso a su capilla sagrario. Hoy nuestras cámaras entran en este pequeño recinto. Es algo muy característico de las catedrales y de las grandes iglesias importantes de la antigua corona de Aragón, es muy característico. Aquí en Zaragoza hay 2 o 3 o 4 óculos en diferentes iglesias, incluida la catedral. Hay óculo también en Daroca, hay en Huesca. Un lugar en alto, difícil acceso y varias llaves. Eso protegía a la Eucaristía como una caja fuerte. Decían que judíos, musulmanes y la brujería hacían robos y profanaciones. Era algo muy común, ¿no? En los procesos de brujería o de magia negra se utilizaban formas consagradas. Claro, era una manera de proteger, ¿no? De proteger esas formas y que no se profanaran, que no se ultrajaran en ese sentido. Entonces estas capillas servían precisamente para proteger, para que la gente no pudiera acceder. Damián Forment se encargó también del retablo de la parroquia de San Pablo en Zaragoza. Aquí el óculo se hizo octogonal. Es un óculo con una forma un poco distinta, ya que habitualmente suelen ser circulares o ovalados como el del Pilar. Podemos ver el lugar donde se colocaba esta forma consagrada en un viril para que fuera visto por los fieles desde la nave, y luego también podemos ver en este caso cómo tenemos restos de haber tenido una lámpara o una iluminación, y aquí este espacio, pues bueno, se le dotó de un pequeño altar con un retablo bastante interesante que representa a San Pedro y San Pablo, y en este espacio incluso alguno de los sacerdotes de San Pablo en algún momento puntual podía celebrar alguna pequeña misa. A diferencia, por ejemplo, del retablo del Pilar, donde utilizó el alabastro, aquí utilizó la madera para posteriormente ser dorada y policromada. Además, aparte de Forment y su taller, aquí también participaron algunos de los mejores pintores y doradores de la ciudad de Zaragoza en el siglo XVI. Forment trabajó luego en la Catedral de Huesca. Era 1521. Su grupo de artesanos creó una perfecta escalera de piedra para llegar a una de las capillas sagrario más bellas de la corona aragonesa.
Todo lo que ven tiene 500 años, hasta el delicado vidrio. Estamos en el núcleo fundamental de la catedral, diríamos la catedral oculta, lo que habitualmente el turismo no visita y que muchos, incluso muchos oscenses, desconocen. Es una estancia, como vemos, espectacular. Corresponde a la parte posterior del retablo y a la altura del óculo o expositor. En su pequeño altar se encontraba este retablo en miniatura. Pudo ser una prueba de la maestría de Damián Forment para sus contratantes oscenses. Esta pieza que pudo ser la prueba de selección para que el Cabildo de Huesca le encargara a Damián Forment el retablo mayor. Conocían el retablo del Pilar de Zaragoza y le decían que fuera de singular belleza y, si era posible, mejor que el retablo de Zaragoza, esa rivalidad entre ciudades. Todos estos colaboradores suyos captan este detalle del óculo expositor y lo plasmarían posteriormente en otros retablos. Y de hecho perdura en el Renacimiento y perdura también incluso en el Barroco. En concreto en Huesca, pues es algo posterior el retablo de San Pedro el Viejo. San Pedro el Viejo es una de las iglesias más importantes de Aragón, es Panteón de los Reyes, es una iglesia románica y es parroquia del barrio de San Pedro. Entonces, en el retablo mayor se colocó un óculo. Tiene abajo unas puertas y un acceso, una escalera que sube por detrás del retablo hasta la capilla, que es una capilla pequeña, pero muy singular, y tiene una ventana del ábside y entra luz natural. A través de esa luz atraviesa los cristales y se transmite hacia la iglesia. Esos efectos de luz, dependiendo a qué horas da el sol, pues entra más o menos luz por esos cristales de colores y hace un efecto muy teatral. Allí estaba el antiguo sagrario y el retablito de la Anunciación que podréis ver abajo. Y hay una expresión antigua que decían nuestras abuelas cuando uno se llevaba una sorpresa. Decían, Ángela María, todo seguido, Ángela María, eso viene de ángel a María, la sorpresa que se da cuando irrumpe en la habitación. En 1532, Gabriel Joly comienza a hacer el retablo de la Catedral de Teruel. 15 años antes, Lutero había lanzado nuevas ideas sobre la práctica de la religión y también de la Eucaristía, porque este rito no es igual en el cristianismo. En la liturgia ortodoxa esto no se ve, los fieles no lo ven. El sacerdote se oculta. Nosotros en la liturgia católica ves el acto. Y en un momento en el que se considera que puede ser interesante, importante, mostrar de continuo el cuerpo de Cristo a través de la forma, pues por eso es el privilegio. Y en otros lugares no lo tienen y tienen que, si se permite la expresión, fastidiarse y ver solo el cuerpo de Cristo en un momento puntual. El de la Catedral de Teruel es el único óculo que hay en toda la provincia. Es accesible, pero no visitable. Solo se trata de un espacio para una persona, para el responsable, no son espacios públicos. En este caso, en este retablo, se conserva en bastante buen estado, las escaleras, bueno, pero es como muy angosto. Puedo decir que yo he subido en una ocasión solamente. Otro de los grandes templos cristianos de Aragón es la Basílica de San Lorenzo. Es 1648, pleno barroco. Decimos que Huesca es la cuna de San Lorenzo. Aquí nace este santo de la talla de los apóstoles, una persona fundamental en la vida de la iglesia oscense. Por eso este óculo aparece aquí. Es un óculo que está rodeado de una guirnalda con laurel, símbolo de San Lorenzo, ¿no? Con motivos alusivos a las tres virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza, caridad. Detrás del retablo pues había una escalera muy estrecha para llegar a la capilla de la exposición. De hecho había una pequeña un pequeño oratorio. Y bueno, con el tiempo la iglesia fue creciendo, empezaron a haber otras necesidades dentro de la parroquia.
Se hizo ahora las dependencias parroquiales para la catequesis, el club de tiempo libre, y este espacio pues fue ganando terreno. Desde el siglo XVIII dejaron de utilizarse las capillas sagrario y de construirse retablos con óculo en Aragón. Terminando el siglo XX, se levanta el santuario de Torreciudad. Heliodoro Dols, Santiago Sols y Ramón Mondéjar eligen para su retablo recuperar la antigua tradición aragonesa. Lo convierten en el centro de la construcción. Todas las líneas confluyen hacia el retablo. Cuando se diseña el retablo, que esto lo hace uno de los arquitectos del equipo, que era Santiago Sols, que también es valenciano, que tiene gracia porque también Formen es valenciano, se planteó decir si lo integraba en la arquitectura o lo resaltaba. Entonces dijo, hombre, una cosa que es de estilo clásico, aunque sea una reinterpretación, que no quede apagada por la arquitectura, sino que quede sobrepuesta. La idea de San José María era que el retablo fuera una catequesis y que ayudase a hacer oración, que el que lo viera le ayudase a rezar. Yo creo que lo ha conseguido. Este aparato delata durante todo el día dónde estamos, qué nos gusta y con quién